contaros una anécdota. Esto fue en la Sierra de Guara, donde nos habíamos encadenado porque el entonces Icona estaba haciendo unos aterrazamientos, y entonces llegó la Guardia Civil y nos detuvieron a todos, y entonces nos tenían ahí sentados esperando a que viniera, pues supongo, no me acuerdo muy bien, pero a que viniera una furgoneta, una camioneta para llevarnos detenidos a los calabozos. Y entonces le digo yo a un compañero que estaba ahí, le digo, qué pena que no haya aparecido el quebrantahuesos. Entonces me mira el Guardia Civil, que nos estaba vigilando, y dice, ¿qué pasa? ¿Esperaban ustedes alguno más? Es que el movimiento ecologista siempre hemos vivido con cierto rechazo la política, ¿no? Y yo creo que eso es un error, porque es imprescindible estar en las instituciones. Lo que yo de verdad siento es que hay que luchar por conseguir una relación de paz entre la naturaleza y el ser humano, ¿no? Amigos, aquí estamos con las autoras de este gran libro, Judith e Irene, Accionistas por el Cambio, para que nos comenten de qué va este libro. Bueno, pues este libro es una compilación, ¿no?, de accionistas del cambio de diferentes sectores, tanto de la educación como de la ciencia, como de la economía, como de la política, y desde el ecologismo puro y duro, ¿no?, tradicional. En vez de incentivar este tipo de educación que lleva una competitividad constante, que se ha adaptado la escuela de la revolución industrial, que era totalmente producir, ahí se ha adaptado esto a una pedagogía, vamos a apostar o tratamos de apostar por una pedagogía de la colaboración, de la interacción y de entender que al final somos especies interdependientes y debemos apostar por esto. Y no podemos entender tampoco que un niño o niña diferencie dos marcas de móviles o dos marcas comerciales y no diferencie dos tipos de árboles o pueda diferenciar, que también lo hemos visto, los artrópodos, un miriápodo o porque lo han estudiado en el tema, pero a lo mejor sale al campo y hay tal desnaturalización que en cuanto ven un gusano lo pisan. Tenemos que cambiar un poco este chip, tratar de hacer en las aulas una pedagogía holística y que relacione todo para que nos demos cuenta de que no somos seres aislados y que simplemente va a aparecer el tema del cambio climático como está apareciendo lamentablemente en el punto de vista morboso cuando hay unas víctimas captando unas imágenes. Esto es algo que ocurre todos los días, de lo que todos formamos parte, en los que todos podemos dejar una huella positiva o negativa en mayor o menor medida. Después de muchos años, llevo como 30 años, la primera diapositiva que mostré en una conferencia sobre el cambio climático, que vino mi madre a escuchar a su hijo diciendo, pero hijo, ¿de verdad esto es el cambio climático? Tiene 25 años. Y la suelo poner por razones casi sentimentales y también porque no ha caducado. O sea, lo que dice en esa diapositiva es un modelo del clima, ya que preguntabas qué dicen los científicos, bueno, pues hablaba de cómo sabemos, esto estaría muy bien para los negacionistas, cómo sabemos que el ser humano tiene que ver en esto del clima. Y son 4 gráficas en las cuales uno es lo que ha pasado en el último siglo, otro es lo que ha pasado simulado por un modelo que solo tenga en cuenta la variabilidad natural, otro lo que tiene en cuenta solamente el forzamiento radiativo por las emisiones de gases de efecto invernadero, y otro, que es el bueno, es el que combina las dos cosas. Y no se puede explicar lo que ha pasado si no tienes en cuenta tanto la variabilidad natural, ciclos en la actividad solar o variabilidad de muchas fuentes, volcanes, y el forzamiento debido a los gases de efecto invernadero. Para mí eso es una forma muy elegante, muy científica, de decir, si no podemos explicar lo que ya ha ocurrido, negar la presencia del ser humano es hacer un modelo erróneo. Y no sé cómo gestionar la mentira. Yo cuando la primera vez que oí hace algunos años la palabra pseudo-verdad, me quedé así patidifuso, digo, ¿cómo pseudo-verdad? O sea, uno puede creer que esto es la verdad y equivocarse, pero ya de entrada plantear la pseudo-verdad me parece que es, no sé, es una especie de pesadilla, ¿no? Y sobre todo con aspectos en los que hay la vida en juego de millones de personas. La solución a todos estos líos ambientales y climáticos no es científica, es social y política. Lo que pasa es que creo que la ciencia puede dar ingredientes, es la muleta en la que se pueden apoyar muchas de las decisiones, pero desde luego, si vale todo, en sede parlamentaria tú puedes decir lo que te dé la gana y no pasa nada,
He estado hablando con algunos abogados para ver si realmente se puede tipificar el delito de mentir en sede parlamentaria. Y entra en conflicto con la libertad de expresión y también con la inmunidad parlamentaria. Pero, y aquí es el punto de esperanza de hoy martes por la mañana, se hacen excepciones. Creo que todo el mundo entenderá la pederastia, el nazismo, el terrorismo, también está la monarquía y algunas cosas de otra época, pero esas excepciones nos abren la puerta a que hagamos más. Y el cambio climático en el siglo XXI creo que es una más que merecida excepción. Por supuesto, todas esas acciones que se llevan a cabo en los diferentes sectores no tendrían visibilidad si no fuera por la comunicación ambiental o comunicación climática. Por eso también tenemos un capítulo dedicado a ello, pero además tenemos como representación del trabajo de información y comunicación ambiental tan necesario que hace en la sociedad este libro de Accionistas del Cambio. El negro porque habla de la situación tan difícil en la que nos encontramos, el reto en el que nos encontramos toda la humanidad, pero el verde porque habla de la esperanza, ¿no? De la esperanza que representa el ecologismo, el pensamiento ecologista, y que yo creo que son los movimientos más, en realidad, positivos y disruptivos que han existido. Y porque todas las personas que se han entrevistado en este libro, todas son muy claras sobre el reto al que nos enfrentamos, pero todas apuntan soluciones. Todas explican que si las cosas se hacen de otra manera, se puede cambiar el modelo energético, se pueden restaurar los ecosistemas, se pueden recuperar las especies, aunque estén al borde de la extinción. Por lo tanto, yo creo que el libro en sí es toda una declaración, ¿no? Para nosotros, para nuestra organización ProWF, tenemos al menos muy claros dos objetivos a corto plazo. En primer lugar, tenemos realmente que lograr la descarbonización absoluta de la economía mundial para el año 2050, cambiando el modelo energético de muchas maneras, uno como el que ha contado muy bien Erika, una de las vías. Y dos, tenemos que revertir para dentro de muy poco, para el 2030, la pérdida de naturaleza. Lo que llamamos naturaleza en positivo para el 2030. Hacer que en el 2030 haya más peces, más bosques, más agua, más ecosistemas sanos de los que había hasta ahora. Y eso va a implicar cambios muy profundos, cambios a un nivel sistémico y también a un nivel cultural. Y para conseguir esos cambios hace falta una masa crítica impresionante a nivel de toda la sociedad. Es justamente donde toda la sociedad tiene un papel y donde los accionistas del cambio tienen un papel como que contamos absolutamente fundamental. Yo creo que efectivamente hemos ido destruyendo diferentes formas de vida, estamos contaminando en muchísimos niveles al planeta, pero también a nosotros mismos. Yo creo que el ser humano se encuentra en uno de sus peores momentos existenciales y humanistas a lo largo de su historia. No en vano las enfermedades, sobre todo las que afectan a la psicología y a las emociones, van en alza. Y eso está estrechamente relacionado con cómo nos relacionamos también con otras personas en el planeta, con las desigualdades y con la naturaleza.